vamos a introducirnos a ver temas de aplicación de funciones lineales y seguido de esto vamos a seguir con las funciones cuadráticas, que ahí hay otros temas donde nosotros vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver algunas expresiones que nos van a ir sirviendo. Voy a trabajar en este caso este número 68. Ahorita un momentito. Acá nos dice que tenemos un acuario que tiene 105 pies de altura. Debe de tener un volumen de 6 pies cúbicos. Con X se va a denotar la longitud de la base y con Y la longitud del ancho. Entonces, lo primero que nos dice es exprese Y en términos de la función de X. Es lo primero que nos pide. Y lo segundo que nos pide es que expresemos el número total de S de pies cuadrados del vidrio necesarios para la función de X. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es primero observar qué figura tenemos. Aquí tenemos la figura de un paralelepípedo rectangular o otros lo conocen como prisma rectangular. Y en este caso, el volumen se encuentra con la base por la altura por la profundidad. Es así como tenemos la fórmula de este paralelepípedo rectangular. Entonces, si ustedes observan, nosotros nos están dando el volumen que son de 6 pies cúbicos. Eso nos lo están dando. La base, en este caso, sería X. La altura, que sería y el ancho, que es 1.5. Podemos despejar dividiendo este 1.5 en ambos lados. ¿Y cuánto nos quedaría esto? ¿Hay alguien que tenga calculadora? 4. Quedaría. 4, muy bien. Entonces tenemos acá el término de la expresión que va a ser 4 es igual a X por Y. Sin embargo, a mí me están diciendo que deje a Y en términos de la función de X. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es despejar Y. Yo voy a dividir en X a ambos lados. Y tengo ya la expresión que nos está diciendo acá que dejemos a Y en términos de esa expresión. Entonces, como si ustedes se han dado cuenta, este está dependiendo de esto, entonces lo vamos a dejar como función. Y de X va a ser igual a 4 partido X. Esa ya sería una función. Ahora, lo siguiente que nos están pidiendo es que expresemos S. S va a ser los pies cuadrados necesarios para la construcción de esta función. Permítanme un momentito. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ir viendo las figuras por aparte. Como aquí ustedes observan, tenemos vidrios que nos van a servir para ir viendo la construcción. Por ejemplo, tenemos este vidrio que está frontal y este vidrio que está al final. Si nosotros miramos este vidrio, tenemos solo voy a borrar esto. Tendríamos, si lo miramos así de parte frontal, tenemos a X y 1.5 en Y. Si nosotros encontramos el área de esto,
va a ser base por altura, que nos quedaría 1.5x. Pero como hay dos, porque está este frontal, está este y está el de atrás, entonces voy a multiplicar esto por 2. Que si yo lo multiplico por 2, nos quedaría 3x. Si hay dudas, por favor, van preguntando. Miremos ahora esta parte de lo que tenemos acá. Tenemos 2 también. Entonces lo voy a colocar de forma frontal. Acá ya tenemos como base y altura 1.5. Entonces, si multiplico esto, me quedaría el área 1.5x. Pero como hay dos partes, que está el de acá y está el de aquí atrás, yo lo voy a multiplicar por 2, que me quedaría 3x. Ahora tenemos otro rectángulo, pero ese sí solamente nos va a quedar uno, que sería la base que tenemos aquí abajo. Entonces sería un rectángulo que nosotros tenemos en la parte de aquí abajo, que podríamos decir que, vamos a ver, que la base de este rectángulo que tenemos aquí es X y la altura sería Y. Entonces tendríamos acá XY. Y si yo encuentro el área de esto, nos quedaría X por Y, pero acá sí solamente sería 1. Y quiero comentar por qué sería 1, porque aquí arriba estaría abierto para que no se murieran los peces, ¿verdad? Entonces, por eso solo necesitamos un vidrio abajo, el de arriba no. Por lo tanto, el área total va a ser la suma de todo. El área S va a ser la suma de XY más 3X más 3Y, que sería lo que nosotros encontramos en esta parte. Sin embargo, yo tengo ya explícito que es Y. Y es igual a 4 partido X. Entonces vamos a sustituir esos valores de Y. Yo ya sé que Y es 4 partido X. Yo ya sé que Y es 4 partido X. Entonces nos va a quedar una función en términos de X, porque todo es en términos de X. Por ejemplo, aquí puedo anular el X y aquí me quedaría 4. Aquí me quedaría 3X. Si yo multiplico esto, me quedaría 12 partido X. Y esta sería la expresión del área en términos de X. Si hay dudas, pueden hacer sus consultas, por favor. ¿Hay dudas? Por el momento no, ingeniero. Gracias. Muy bien. Excelente. Yo creo que alguien escribió algo, pero vamos a ver. Muy bien, no hay dudas. Entonces, vamos a ver algunas situaciones que nos van a servir para esta parte. Entonces, es importante que nosotros vayamos visualizando algunos problemas que nos van a servir para poder resolver. Por ejemplo, este número 72, que realmente hay pocos ejercicios de aplicación en este libro. Por eso voy a hacer como último este 72. Vamos a ver. Acá dice contaminación radioactiva. Se ha estimado que 1000 curies de sustancia radioactiva introducida en un punto de la superficie del mar abierto se extenderá sobre un área de 40,000 kilómetros cuadrados en 40 días. Suponiendo que el área cubierta por la sustancia radioactiva se hace en función lineal del tiempo y que es siempre la forma circular,
expresa el radio en términos de la contaminación de T. Bueno, quiero comentar de que muchos de los temas que vamos a tener que ver señalan a estos temas como una expresión que sí va a tener la resolución de pensar siempre en ¿cómo se llama esto? En expresiones que sean circulares. Y esto es porque tanto el sonido como otras cosas más se mueven a través de esas maneras. O sea que siempre vamos a tener alguna expresión que van a estar relacionados con las situaciones de ¿cómo se llama esto? De círculos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder observar cómo se aplican estas expresiones. Entonces lo primero que vamos a ir observando, y eso es, como les estaba comentando, lo primero que vamos a hacer es ir analizando los datos que nos dan. Primero nos están dando 1000 curies, que estos 1000 curies es una unidad de medida que se le da por la famosísima Madame Curie, que efectivamente pues trabajó en el ámbito de poder desarrollar nuevos compuestos químicos. Entonces es por eso que cuando miren ustedes este término de Curie, va a tener relación con cómo se llama, con esta física química, porque realmente pues tuvo ambas especialidades que relacionaban este tema. Por eso es de que en honor a su descubrimiento y a ser una de las pocas mujeres que estuvieron en ciencia y han estado en ciencia, entonces por eso es de que se le denominó Curie. Y ustedes van a notar otros términos como Einstein, que ya tiene su forma de medida para poder utilizar. También Hopkins tiene su unidad de medida. Entonces, cuando los físicos han dado esta situación, pues es ahí donde nosotros vamos a observar. Muy bien, lo primero que nos están diciendo es de que la función es lineal. Entonces, si la función es lineal, nosotros vamos a tener de la siguiente manera la función m de x más b, ¿verdad? Que en este caso b sería el punto intersecto y m sería el crecimiento que nosotros tendríamos cada cierto tiempo. Solamente vamos a hacer algunos cambios a f de x. En lugar de llamarlo f de x, lo vamos a llamar a de área. Y que ¿cómo se llama? Para ir modificando cosas, a m lo vamos a llamar como a minúscula. Solo para ir modificando algunas situaciones. Por lo tanto, lo que nos quedaría aquí sería que a es igual a ax más b. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros tengamos perdón, y aquí otra cosa más, a x le vamos a llamar como tiempo, para dejarlo en relación con el tiempo de que nosotros tenemos acá, que nos dicen que dejemos todo en función de tiempo. Entonces lo vamos a llamar como t, para que quede en función de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, como les estaba comentando, es analizar una expresión que nos ayude. Por ejemplo, si nosotros tenemos que al inicio el área es 0 y que, ¿cómo se llama? Que por lo tanto el tiempo es 0, eso nos llevaría a saber que el punto intercepto también sería 0. Pero ahora, como nos están diciendo que el área es de 40,000 y que también tenemos un tiempo que son de 40, entonces nosotros podemos utilizar esto para encontrar la pendiente. Recuérdense que aquí es igual a pendiente. Va a ser, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Será que el área depende del tiempo o el tiempo depende del área? ¿Qué dicen ustedes?
El área depende del tiempo. Exactamente, por lo tanto, estos serían nuestros Y y estos serían nuestros X. Entonces vamos a dividir al Y2, que va a ser estos 40,000, menos Y1, que sería 0, dividido X2, que sería 40, menos X1, que sería 0. Entonces aquí nos quedaría 40,000 dividido 40. Y esto lo que nos va a dar es 1000. Por lo tanto, ya tenemos la pendiente de esta expresión que nosotros estamos observando en este momento. Por lo tanto, podemos decir que el área, la función de área, va a quedar en 1000t. Y esto lo estamos observando siempre asumiendo que el punto de intersección sea 0, ¿verdad? Pues, si nosotros, bueno, miremoslo de esta manera para que usted lo comprenda porque es solamente 1000t. Si usted se recuerda de la ecuación punto pendiente, nosotros tendríamos y menos y1 es igual a mx menos x1. Esa es la ecuación punto pendiente. Pero vamos a hacer los cambios que habíamos señalado. Y en el caso del A1, del A1 en este caso estaríamos diciendo que es 0. La pendiente ya tenemos que es 1000. Y el X1, que en este caso lo llamamos como T, si ustedes se recuerdan, el T1 es 0. Por eso de que no solamente nos va a quedar el 1000T. A menos 0 nos queda A. T menos 0 nos queda T. Y 1000 por T es 1000T. Aquí ya tenemos la expresión prácticamente. Sin embargo, como estamos hablando que el área del círculo es pi r al cuadrado, que ese sería el área, nosotros podemos hacer una sustitución acá, porque yo ya tengo que el área es 1000t. Entonces vamos a poner 1000t es igual a pi por r al cuadrado. Y lo que nosotros podemos hacer en este caso es despejar el r, porque nos dice que exprese radio en términos de la contaminación en T. Entonces yo voy a dividir el pi en ambos lados y voy a colocar raíz cuadrada en ambos lados. Solamente voy a colocar el signo más porque las mediciones en radio no existen negativas. Por lo tanto, el radio en función del tiempo es igual a la raíz cuadrada de 1000t partido pi. Ese sería nuestro resultado. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. Una pregunta, ingeniero. ¿Cómo se sabe que Y1 y X1 es igual a 0? Muy bien. Esto se hace por intuición. Si al inicio, si nos dice que 40 días son 40,000 kilómetros cuadrados, entonces 0 días va a ser 0. Entonces, por eso es de que se toma esa situación. Porque acá nos está diciendo, se ha estimado que 1000 curies de sustancia radioactiva introducidos en un punto de superficie de mar abierto se extenderán sobre un área de 40,000 kilómetros cuadrados en 40 días. Por ende, podríamos decir que en 0 días tendríamos 0 kilómetros cuadrados. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, estos serían los problemas de aplicación de las funciones. Ahorita ya nos vamos a introducir a cómo se llama, a un tema nuevo que son gráficas de funciones. Son primero antes de funciones cuadráticas. Entonces, vamos a ver las funciones gráficas de funciones. Y aquí nos vamos a encontrar con una terminología importante. Eso es bastante importante para lo que nosotros estamos señalando. ¿Qué es una función par y qué es una función impar? Dice que si en una función par, si tenemos una función par, entonces f de menos x es igual a f de x para todo el dominio.
Hay un micrófono abierto. Y que si en este caso, cuando la función es par, se le llama tipo de simetría, el tipo de simetría está con respecto al eje Y. Ahora, si la función es impar, f de menos x sería igual a menos f de x. Entonces, un ejemplo que colocan ahí es que y es igual a x al cubo. Entonces, a este tipo de simetría que nosotros tendríamos acá, se le conocería como tipo de simetría con respecto al origen. Y vamos a ver estas dos similitudes para que ustedes la observen. Por ejemplo, acá me dice y es igual a x al cuadrado o y es igual a f de x. Bueno, vamos a colocarlo como fx para poder utilizar los términos y la ilustración de la definición que tenemos acá. Este es f de x. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco f de menos x? Entonces aquí nos quedaría menos x al cuadrado. Si yo opero menos x elevado al cuadrado, lo que me va a quedar es un x al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, este y este son iguales. F de x es igual a f de menos x. Entonces, por eso es de que